reencarnando en un manga. Parte 2. Capítulo 7, Talking Punch no Jutsu. Las bebidas de la máquina expendedora rodaron por el suelo. Lo único que podía escuchar eran los latidos de mi corazón. Lo único que vi fue el cuerpo desplomado de Agon. ¿Acababa de eliminar la posibilidad de que este mundo fuera salvo? ¿Cuándo fue la última vez que le di un puñetazo a alguien? Ni siquiera lo recuerdo. Quizás durante el tercer año de secundaria. No, ni siquiera entonces la pelea fue directa a puños. Terminamos empujándonos el uno al otro. Gracias a Dios no había nadie a nuestro alrededor. Ahora puedo escabullirme de aquí y nadie sabrá lo que pasó. Mientras pensaba en cómo salirme con la mía, Agon se puso de pie. La sangre goteaba de la comisura de sus labios, mientras me miraba con una expresión ilegible en su rostro. Luego se rió entre dientes. Gracias, lo entiendo ahora. ¿Consigue qué? Acabo de golpearte. ¿No te dolió golpear una máquina expendedora? Pero tan pronto como pensé en eso, recordé que Agon era un protagonista shounen. Recibir golpes y aún así levantarse era una de sus principales características. Agon se sacudió el polvo, secándose la sangre del labio con una manga. Una amplia sonrisa apareció en su rostro. Ahora estoy despierto otra vez. Me convertiré en el sabio. El exorcista más fuerte que jamás haya existido. Dicho esto, salió corriendo. Me quedé allí con la boca abierta, mientras Agon se perdía de vista. Rápidamente recuperé el sentido después de que una de las bebidas en la máquina expendedora rota se cayera y creara un fuerte golpe. Inmediatamente, corrí en dirección opuesta a Agon. Había una máquina expendedora rota y no iba a asumir la responsabilidad por eso. Era temprano, pero era solo cuestión de tiempo que alguien saliera. Al menos no nos hicimos amigos. Agon, como protagonista principal, obviamente tendrá su propio grupo de amigos. No quería ser parte de nada de eso. En verdad, no quiero involucrarme con Agon de ninguna manera. Como protagonista principal, es un imán para los problemas. Llegando a la clase básica, impartida por el profesor Chain. A Agon le goteaba algo de sangre de la cabeza. Pero actué como si no hubiera notado nada. Nadie más hizo un escándalo por eso. Entonces, cuando esté en Roma, en cambio, mantuve mis ojos en el profesor Chain. En el manga, era conocido simplemente como el tipo de la cadena. Tenía una habilidad exorcista bastante buena. Si no era obvio para todos, su habilidad exorcista tenía algo que ver con las cadenas. Me senté al final de la clase, al lado de mi hijo Bess. Era el amigo perfecto para tener. Con su aterradora figura, nadie se nos acercó nunca. Hoy aprenderemos los conceptos básicos del exorcismo. Si quieres aprender más, puedes tomar otras clases especiales en estos temas, anotó la profesora en 3 palabras. Rituales, talismanes y barreras que protegen a los espíritus malignos. Estos 3 son los conceptos básicos que todo exorcista necesita saber hacer. Algunos de estos también pueden compensar la debilidad que cualquiera de tus futuras habilidades de exorcista pueda tener. Esto era algo que el personaje principal no tocaba mucho en el manga. Agon siempre fue más bien un tipo que da golpes. Pero estos talismanes, rituales y barreras débiles podrían mejorar mis posibilidades de supervivencia. Así que los anoté y tomé nota mental de revisar la biblioteca en busca de libros sobre estos temas. Lo primero y más importante sería encontrar la biblioteca. Por el manga, sabía que había uno, pero no su ubicación exacta. Pensamientos sobre contarle a alguien más lo que sucedería volvieron a cruzar por mi mente. Pero descarté esos pensamientos una vez más. Si los superiores se enteraban de que tenía conocimiento del futuro, me lo sacarían mediante tortura. En el mejor de los casos, me convertiría en una rata de laboratorio y nunca más sería libre ni volvería a ver el sol. Esta semana aprenderemos algo de control básico de la energía ORT. Aunque primero intentaremos despertarlo. Afortunadamente para esta clase, digamos que había estudiado con anticipación. El resto de la clase transcurrió con la profesora intentando que todos intentaran sentir su energía interior. Sei tuvo éxito en su primer intento, lo que se esperaba de un talento como él. Mientras que Amika ya usó su energía en su primer intento, lo cual sospecho que ya sabía hacer antes de unirse a la academia. Mientras salía de la clase, leí el libro que sirve de introducción a ORT. ORT significa orden, ya que los exorcistas usaron la energía para restaurar el orden en el mundo. ORT no es solo una energía espiritual y física. Pero en el pasado, ORT también era conocido con el nombre de Obsession Energy, como ocurre con todos los libros escolares, la explicación fue innecesariamente larga.
Esencialmente, lo que decía esta página era que los sentimientos importaban en Ord y las habilidades del exorcista. A un pirómano le resultaría más fácil crear una habilidad de fuego que a una persona común y corriente. Incluso si ambos crearan una habilidad de fuego, la de los pirómanos sería mucho más fuerte. Después de la clase básica, la clase se dividió en diferentes grupos y todos fueron a un salón de clases diferente. Estaba con la clase de Beastmaster, que estaba en un edificio subterráneo parecido a un estadio. Como esos estadios para eventos de boxeo, aunque el lugar no parecía algo que tuviera más de 1000 asientos. Quizás se usó para torneos. En medio del escenario había una mujer de cabello verde claro, que parecía joven y tenía poco más de 20 años. Tenía una sonrisa brillante en su rostro y sus ojos de un azul profundo eran como zafiros. La joven nos saludó con la mano. Hola a todos. Ustedes deben ser mis nuevos estudiantes, ¿verdad? Estoy tan nervioso. Esta es la primera vez que enseño a alguien. Todos los estudiantes se detuvieron en seco. La forma en que hablaba la maestra era tan desconfiada que haría que cualquiera dudara de sus habilidades. Como el personaje principal era un guerrero, nunca vi al maestro de Beastmaster Class. Tampoco conocía al profesor de Blaster. Pero sí conocía al profesor de creadores, que también era nuestro profesor de conceptos básicos, el señor Chain. Puedes sentarte en las gradas y te explicaré algunas de las reglas básicas de Beastmasters. Sonrió y todos encontraron sus propios asientos. En total éramos 7 estudiantes en esta clase. Lo cual no era mucho, por lo que cada uno de nosotros tendría la oportunidad de recibir atención personalizada del maestro. El rostro de la maestra se puso serio cuando dijo la siguiente parte. La primera y más importante regla que quiero enseñarles es que los maestros de las bestias pueden crear una habilidad que también puede esclavizar a los humanos. Si haces algo así, incluso sin cometer un delito, serás ejecutado. Uno de los estudiantes levanta la mano y pregunta. ¿Puedo preguntar por qué es así? ¿No podríamos utilizar algunos exorcistas rebeldes fuertes como forraje de primera línea? Ver a otro personaje de fondo decir algo así me provocó un escalofrío. En el mundo moderno, una persona podría crecer sin necesidad de matar algo con sus propias manos. Ese no fue el caso aquí. Matar era normal y en algunos reinos los prisioneros eran utilizados como mano de obra esclava. Bueno, la razón clara es un poco complicada. Pero para simplificarlo, alguien tomó el control del emperador y nadie se dio cuenta durante bastante tiempo, ya que el emperador no tenía a nadie que lo recibiera. Durante ese tiempo, ese fue el incidente que desató la primera guerra exorcista. La mirada en sus ojos mostraba que estaba ocultando algo. También sabía que estaba ocultando por qué alguien haría algo así de la nada. Pero yo no era un protagonista shounen para hacer preguntas peligrosas como esa. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. De todos modos, ya basta de todas estas cosas deprimentes, sonrió alegremente y giró, haciendo que su falda corta flote y casi muestre sus bragas. Si se tratara de un manga o un anime, sería la oportunidad perfecta para aportar algún fanservice. Incluso entre los maestros de las bestias, hay 2 tipos, invocador y domador. Los invocadores convocarán una bestia de su Ord, que les será leal. Aunque el consumo de Ord será bastante grande. Los domadores, por otro lado, pueden domar a un demonio y ponerlo bajo su mando. La clase Beast Summoner también continuó con explicaciones de las que no sabía mucho. Tecnicismos con ciertas técnicas, como que no debes forzar a domesticar al perro de otra persona o te multarán. Pregunté un poco y un par de estudiantes de último año de la academia me mostraron el camino a la biblioteca. Inmediatamente comencé a leer libros académicos sobre el cuerpo humano. Si quisiera asegurar mi propia supervivencia, tuve que pisar los pies de algunas personas. En primer lugar, debo confirmar algunas cosas que sabía del manga y asegurarme de que las reglas fueran las mismas que las recuerdo. Después de eso, crearé una habilidad de exorcista con el poder de controlar a un humano. Capítulo 8, Habilidad exorcista. La habilidad de exorcista perfecta era algo que cubría las debilidades del usuario. Eso era lo que había dicho en el manga el santo actual, alguien reconocido por todos como el exorcista más fuerte. Pensándolo de esa manera, intenté observar mis fortalezas y debilidades. Mi mayor fortaleza era la información sobre el futuro y conocer las habilidades especiales de otras personas. Mis debilidades eran que carecía de experiencia en lucha y probablemente carecía de agallas. Esto último lo asumo ya que nunca había luchado contra demonios. Si bien era un manga, todo fue genial de leer y ver.
Pero si viera un demonio con 6 brazos, 8 piernas, con la piel desprendiéndose y comiéndose sus propios órganos. Sí, digamos que dudaba que alguien que creciera con un estilo de vida moderno fuera capaz de mantener la calma durante las primeras veces que vio algo así. Entonces necesitaba una habilidad que cubriera todo eso. El plan era domesticar una bestia demoníaca, o incluso un animal normal, y hacer que evolucionara. La evolución era algo que la mayoría de la gente en este mundo no sabía que podía sucederle a los demonios domesticados. Teóricamente era posible, pero no era algo que se hubiera estudiado o hecho hasta mucho más tarde. En el futuro, hubo una especie de historia paralela en la que un maestro de bestias domestica a un gato normal. Luego imbuye al gato con toda su energía y el gato evoluciona hasta convertirse en un nekosu, un espíritu felino que puede convertirse en una chica gato. Como se conocían desde hacía tanto tiempo, su relación era más estable. A diferencia de domesticar a un demonio con el que tendrías que luchar primero. En general, los maestros de las bestias no eran vistos como la mejor afinidad. Creo que hasta hace 40 años se consideraba la afinidad más débil. Hubo algunos maestros de las bestias excepcionales. Pero las excepciones a la regla no se convierten en la norma. Entonces, la mayoría de los maestros de las bestias desempeñan un papel de apoyo. Domar a una bestia vendrá más tarde. En este momento el plan era crear una habilidad exorcista que cubriera mis debilidades. Leer sobre anatomía humana y aprender algunos de los conceptos básicos actuaría como base de la técnica que tenía en mente. No necesitaba aprender lo suficiente para convertirme en médico ni nada de eso, solo el funcionamiento básico del cuerpo humano y luego comenzar la creación de la técnica. Estaba trabajando con energía mágica, no había necesidad de mucha lógica o conocimiento. Mis dudas e inexperiencia eran algo que planeaba eliminar temporalmente. Obviamente, tendría que aprender a luchar contra los demonios, sin dudarlo ni necesitar una muleta. Pero la realidad de la situación era que no podía hacer eso en un corto periodo de tiempo sin demonios a la vista. La mayoría de los exorcistas mueren en su primer encuentro con un demonio. Así que tuve que mirar esto de una manera realista. Es bastante raro ver a un estudiante de primer año ya en la biblioteca, una joven con gafas redondas similares vino y se sentó a mi lado. Ella debe ser una persona mayor. Tan pronto como mi mente registró eso, pensé en el peligro que tenía que afrontar. El plan cambió. Necesitaba una mejor línea de tiempo de los eventos. Ella podría ser la proveedora de información perfecta para ese sí, me estoy preparando para el campo de entrenamiento. Correcto. Recuerdo cuando tenía tu edad. Probablemente fueron los 2 peores días de mi vida. Los profesores intentan hacerte luchar contra algunos demonios de bajo rango, que parecen absolutamente aterradores. Solo para que te acostumbres a luchar contra monstruos terroríficos. Además, intentarán poner trampas en el bosque. Fue una pesadilla. Ella resopló y se alejó de repente. ¿A qué se debe todo eso? Probablemente tuvo una experiencia horrible, pero no obtuve la información que quería. No podía dejarla ir todavía. Poniendo el libro de anatomía en mi bolso, la perseguí. Eso es lo que escuché también. Es una de las principales razones por las que intento desarrollar mi habilidad especial. Yo sugeriría que, en contra de eso, no hay manera de que puedas desarrollar una habilidad al final de la semana. Incluso si lo haces, será muy descuidado. Las habilidades de exorcista necesitan mucha reflexión detrás de ellas, y cuando esa idea está respaldada por esfuerzo, puede crear algo verdaderamente especial. Incluso en mi tercer año en la academia, todavía no he desarrollado completamente mi habilidad, y le estoy agregando cosas nuevas, a pesar de su apariencia nerd, con gafas y todo. Ella era bastante charlatana. Incluso yendo tan lejos como para insinuar cuál era su habilidad exorcista, que tenía algo que ver con crear una tarjeta y luego almacenar algo en ella. Pero a pesar de que ella hizo algo que iba en contra de las reglas tácitas del sentido común entre los exorcistas. Una vez que mi mente registró lo que ella había dicho, mi cuerpo se congeló en su lugar. Una semana. No, ya era martes. Así fue este fin de semana y no el próximo. Quedan 3 días para que ese desastre se materialice. Escenas de compañeros de clase masacrados aparecieron frente a mis ojos, mientras pasaba a la siguiente página del manga. Sentí ganas de vomitar y mi corazón se estremeció. Pero tan pronto como me di cuenta del peligro, el or dentro de mí burbujeó. Respiré profundamente, me calmé y saludé al mayor. Bien, será mejor que vuelva a estudiar. Gracias por tu ayuda. Mi habilidad, debo manifestarla y ponerle algún riesgo y reglas. Lo que permitiría la capacidad de manifestarse.
A pesar de que las personas hacen su habilidad, no pueden forzar cosas tales como su propia energía interna reaccionará a su voluntad y pensamientos, manifestando lentamente una habilidad con reglas propias. Al menos así se describe en el manga. Pero la habilidad especial de Agon consistía esencialmente en golpear fuerte, por lo que la suya no era algo difícil de recrear. Vetch era un hombre con anhelos y anhelos sencillos. Desde que tiene uso de razón, su gran cuerpo intimidaba a todos. Nunca entrenó un día en su vida, pero al mismo tiempo nunca conoció a alguien que fuera más fuerte que él. Algunas personas del pueblo solían decir que un demonio vivía dentro de su cuerpo. Incluso hubo un momento en que llamaron a un exorcista. Pero no había rastros de demonios en él. Simplemente nació como un fenómeno natural. Desde el exorcista, la gente de la aldea había cambiado de opinión y, en cambio, lo aclamaban por tener el cuerpo que era un regalo de Dios. Pero él lo vio como una maldición. No quería ser tan musculoso, tener tantos músculos era molesto y siempre tenía hambre. Además, sus dedos son tan gruesos que le resulta difícil pasar las páginas cuando lee. Al menos había hecho un amigo desde que llegó a la academia de exorcistas. Alguien a quien no le importa su apariencia. Había pasado solo una semana desde que llegó aquí, y durante esa semana Vetch nunca había estado más feliz en su vida. Aunque mostrar emociones en su rostro había sido un poco difícil. Era viernes después de clases y ambos estaban en las mesas vacías de la cafetería, jugando al ajedrez. Mientras movía uno de los peones, uno de los gruesos dedos de Vetch golpeó accidentalmente una de las piezas. Como un efecto dominó, algunas de las otras piezas a su alrededor fueron derribadas. Ah, lo siento. Los recogeré. No, no te preocupes por eso, Kon lo despidió mientras iba, recogía las piezas y las volvía a colocar en sus lugares correspondientes. Aún así, tu cara es tan intimidante como siempre. Tienes el aura feroz de un oso. Cuando otros solían decir esto, Vetch se habría sentido herida. Pero por alguna razón, cuando Kon lo dijo, parecía más una broma. ¿Era así como se sentía tener un amigo? Por cierto, ten cuidado y nunca deambules por las selvas del sur. Porque si te topas con una mujer amazónica, organizarán todo su ejército para perseguirte. Les gustan los hombres fuertes. Kon se rió entre dientes, haciendo girar una pieza de alfil en su mano. Su nuevo amigo era muy raro. Incluso Vetch, que se consideraba un buen juez de carácter, no sabía qué pensar de Kon. La mejor estrategia para leer a alguien es observar sus acciones y no lo que dice. La gente puede mentir sobre lo que quiere, pero sus acciones no mienten. Aún así, las acciones de Kon fueron muy contradictorias con sus intenciones. Vetch no sabía si esto fue intencional o no. Durante la ceremonia de entrada, Kon estaba buscando pelea con la persona sin talento de su clase, Agon. Pero cuando Agon estaba en su punto más bajo, ni siquiera intentó intimidarlo. Kon era el tipo de persona difícil de entender. Pero a Vetch no le importaban las cosas pequeñas. Como era la única persona en su vida que había pasado por alto su apariencia y decidió hacerse amigo de él. Por cierto, ¿qué opinas del campo de entrenamiento que están planeando los profesores? ¿Crees que será otro tipo de prueba? Dijo eso justo cuando Kon estaba a punto de mover uno de sus peones. Kon se detuvo por una fracción de segundo. Lo cual era extraño, ya que nunca se detenía cuando hacía un movimiento. Era el tipo de jugador que siempre hacía el movimiento después de pensarlo mentalmente, y no un jugador activo que probaba el tablero. No sé qué pensar al respecto. Pero hice todos los preparativos que pude. Además, voy a perder esta partida de ajedrez. No te llevó mucho tiempo alcanzarme. Había otra cosa acerca de Kon. Fue el primer jugador de ajedrez que derrotó a Vetch. Incluso en su primer juego cuando era niño, Vetch nunca perdió. Como sea, no es que mi vida dependa del ajedrez. A estas alturas todos ya habían despertado a Sword y podían controlarlo un poco. Bueno, había un compañero de clase que aún no había despertado a Sword. Agon, el chico con mechones de pelo morado. No tenía mucho talento. Al menos tiene pelo. Vetch se tocó la calva. Entonces tuvo una idea desagradable y reflejó la luz en su brillante cabeza calva, haciendo que impactara en los ojos de Kon. ¡Ay! Corta eso. Es hacer trampa. Este es mi ataque secreto de ajedrez. Vetch no pudo evitar sonreír. Estos fueron verdaderamente los mejores días de su vida. Deseó que pudieran durar para siempre. Capítulo 9, Campo de entrenamiento. Caminé por el mercado de la academia, donde los estudiantes de último año vendían sus armas sobrantes o artículos que habían recogido en una misión.
Entre esta basura había un arma que sería perfecta para mí. Todos los días he venido aquí durante 1 o 2 horas para intentar encontrar el arma en cuestión. Fui y miré cada espada. El que buscaba tenía la hoja roja y el mango blanco. Parecía una espada maldita, y lo era. Así que no había mucha gente lo suficientemente desesperada como para comprar una espada maldita. Si bien las armas malditas pueden ser fuertes, es probable que maten a su usuario antes de que cualquier demonio tenga la oportunidad. En el futuro, la espada sería recogida por un estudiante que estaba a punto de ser expulsado de la Academia de Exorcistas. Luego, después de conseguir la espada, se graduaría debido al poder que le daba, y sería un buen exorcista por un tiempo antes de comenzar a matar gente inocente también. Busqué por todos lados, incluso en los mercados ocultos más pequeños. No encontré nada, lo cual fue un poco desalentador. Pero así era para alguien que no era el personaje principal. Que tú quisieras algo no significaba que yo pudiera conseguirlo. Si bien sabía que la espada estaría aquí para que la encontrara ese estudiante de último año, no había información sobre cuándo llegaría aquí. Hasta donde yo sabía, tal vez la espada salió al mercado el día que el estudiante vino a comprarla. Ya era sábado y anoche apenas había podido dormir. Afortunadamente, tuve el cansancio de Or para ayudarme con eso, o me habría quedado despierto toda la noche. Hoy estaba dando un último vistazo al mercado, pero a pesar de todo eso, no había armas nuevas. La katana que ya tenía del Dark Sword Clan era suficiente por ahora y mejor que la mayoría de las armas utilizables que podía conseguir en el mercado de la escuela. Como no había una espada maldita, terminé comprando algunas espadas, venenos y talismanes de explosión. Después de eso, salí a los campos de hierba. Todos los demás y 4 profesores nos estaban esperando. Cada uno de esos profesores era alguien que enseñaba una afinidad diferente a los de primeros años. Fui y caminé hacia el lado de Bex. ¿Cuál de los profesores crees que es el más fuerte? En mi última vida, hubo muchas discusiones sobre cuán poderoso era un personaje shonen. El profesor Chain parece el más fuerte, respondió Bex sin una pizca de vacilación. Solo escuchar su gruñido susurrante hizo que algunas personas decidieran dar marcha atrás. Este tipo de comportamiento envejece muy rápido. Con el tiempo que Betts tuvo que lidiar con eso, es un milagro que no se hubiera convertido en la persona que la gente lo miraba. Bueno, probablemente sea el maestro más fuerte, estuve de acuerdo con él. Aunque las batallas entre exorcistas a veces pueden ser extrañas. Algunas habilidades tienen limitaciones extrañas y algunas habilidades pueden contrarrestar otras. Decir algo más que esto sería sospechoso. El profesor Chain no era alguien que expusiera su habilidad exorcista a otros ya que tenía una gran debilidad. Pero la habilidad estaba bastante dominada cuando luchaba contra demonios. Está bien, ahora el viaje comenzará. Bastardos tontos, síganme. Dicho esto, el profesor Chain comenzó a correr. Todos lo seguimos. Además, si alguno de ustedes habla, habrá castigos severos. Viajaremos al cercano bosque encantado, y por su nombre, pueden adivinar qué tipo de lugar es. No quiero no notar un ataque simplemente porque algunos idiotas seguían hablando demasiado. Su pavoneo pronto se convirtió en una carrera completa y todos lo seguimos. Sin fugas de energía vital, teníamos niveles de resistencia que apenas bajaban. Aunque noté que algunas personas le sonreían victoriosamente a Gon. Esperando que se quedara atrás ya que no podía sentir y contener a Sword. Bueno, la broma es para ellos. Tontos, no saben que él es el personaje principal. Frente a él, sois todos basura. Seguimos corriendo durante horas, con la maestra en silencio. Nadie más se atrevió siquiera a hablar. Escucharon los sonidos de la naturaleza. Muchos de los estudiantes ya habían comenzado a respirar con dificultad. Yo también. Los profesores todavía se veían bien y ni siquiera respiraban con dificultad. Los 4 profesores que vinieron con nosotros no eran fuertes en la esencia general de las cosas, especialmente con los enemigos posteriores. Pero por ahora tenían un mejor control de Sword y la diferencia se notaba. Aunque entre los estudiantes, había uno que no estaba nada cansado. Simplemente miraba hacia adelante mientras corría y respiraba uniformemente. Entre la gente de aquí. Profesores incluidos. Agon tenía la mayor resistencia, incluso sin poder sentir a Sword. Eso fue un hecho. En comparación, las personas que se habían reído antes eran peores que la basura. ¿Qué les dio la confianza para reírse del personaje principal? Eso es como pedirle a la muerte que venga a visitarte a altas horas de la noche. En este viaje, esos tipos probablemente sufrirán muertes horribles.
Después de un tiempo corriendo a toda velocidad, sentí que mis pulmones ardían. Mis brazos se sentían pesados y mis pies parecían fideos. La fatiga finalmente había alcanzado a casi todos los estudiantes. Al ver esto, los profesores nos hicieron montar un campamento. Empezamos a preparar las capas. Pero no les estaba poniendo demasiado esfuerzo. Esto podría ser divertido. Nunca antes había estado acampando, dijo un pobre desgraciado. El profesor Chain oyó que alguien se estaba divirtiendo. Corrió hacia los estudiantes que habían terminado de construir su tienda y la derribaron a patadas. Luego continuó pisoteándolo solo como medida extra. Estarás entrenando aquí. Dejen de actuar como manchas de mierda. Tan pronto como terminó de decir eso, su cabeza se movió hacia un lado, con una mirada seria en sus ojos. Inmediatamente mi cuerpo se tensó. Esto no era algo que haría de la nada. ¿Había comenzado el escenario a jugarse antes? Que todos estuvieran reunidos aquí sería tanto una ventaja como una desventaja. Mierda. Si mi presencia ya hubiera cambiado las cosas, Sal, el profesor Chain miró fijamente. Un aura blanca flotaba alrededor de su cuerpo como agua flotante. Ese era Orb, expresado exteriormente, lo que aumenta las estadísticas físicas y las defensas. Aunque necesitabas una afinidad con el guerrero de al menos el 30% para usar Orb de esa manera. Con eso activado, si un humano normal recibiera un golpe, sin importar cuán débil fuera el atacante, el golpe sería crítico. No he visto humanos en mucho tiempo, el hedor a sangre impregnaba el aire. Una bestia fea con un cuerpo grande como el de una vaca salió del bosque. Tenía colmillos y la cara de un humano, que parecía como si hubiera sido cosida. La bilis subió por mi garganta. Ver algo así en un manga era diferente a la vida real. Pero mi miedo a la muerte superó mi disgusto y no aparté los ojos de la peligrosa criatura. Incluso con los profesores aquí. Podrían ocurrir errores. Además, este era un demonio que no había visto en la historia original, por lo que podría tener algún tipo de habilidad especial. 6 cadenas se manifestaron en la espalda del maestro. Tenía los ojos fríos y en menos de un segundo, como serpientes, las cadenas rodearon al demonio. Su extraño físico parecido al de una vaca no parecía impedir los movimientos del demonio. Mientras saltaba, uno de sus ojos, que se sentía extrañamente como un ojo humano sensible, se cayó de la cabeza de la criatura. Tan pronto como aterrizó en el suelo, briznas de hierba se elevaron como espadas. Las espadas comenzaron a dispararse hacia nosotros. Está dirigido a los estudiantes. Gritó un hombre musculoso, quien era el maestro guerrero. En una fracción de segundo estuvo frente a nosotros y golpeó el suelo, generando un leve temblor y agrietando el suelo. Interrumpir cualquier hechizo que estuviera causando que las briznas de hierba brotaran de esa manera. El sudor frío empapó mi cuello cuando noté que no era lo suficientemente rápido como para reaccionar siquiera ante los ataques. Inmediatamente mi mente fue a intentar activar mi habilidad especial, pero me detuve. Los profesores deberían poder manejar esto, probablemente. Capítulo 10, avistamientos de demonios. Con tantas cosas en primer plano en mi mente y dándome cuenta de la diferencia de poder. Seguí distraídamente mientras los profesores nos alejaban de la batalla. El profesor Chain estaba luchando solo contra el demonio, 1 a 1. En el manga cuando 2 personas peleaban había dibujos de las cadenas y todo eso. Pero todo lo que pude ver fueron destellos de lo que supuse eran cadenas moviéndose mientras el aire crepitaba. Las cadenas rompían la barrera del sonido como látigos, y trozos del demonio parecido a una vaca salpicaban los árboles. ¡Qué mala suerte! Me encontré con un exorcista fuerte, afirmó el demonio vaca. Parecía triste. Se sentía extraño ver su rostro humano con una expresión tan humana. Pero le faltaba uno de los ojos, dejando solo un enorme agujero en el que la carne se retorcía. Bruto. Las batallas de exorcistas son una locura, le temblaban las manos a Vex. Probablemente se dio cuenta de lo mismo que yo. Sí, y algún día tendré que superar eso. Mientras que el profesor Chain no podía ser considerado débil según los estándares de una persona normal y un exorcista. Según mis estándares, él no era nada especial. Moriría tal como lo hizo en la historia original si no sucede algo que cambie su destino. El demonio vaca abrió su boca humana y arrojó una masa oscura. Pero el profesor Chain usó sus cadenas para abofetear a la masa oscura y con la onda de choque la envió de vuelta al remitente. No tuvo ningún efecto sobre el demonio vaca, probablemente porque si era un veneno ya tenía inmunidad.
Pero la sangre oscura todavía había golpeado el ojo restante y provocó que se cerrara por una fracción de segundo. Lo cual fue suficiente para que el profesor Chain envolviera al demonio con sus cadenas. El demonio gimió pero no tuvo la oportunidad de suplicar ya que su cuerpo fue atrapado por las cadenas con tanta fuerza que explotó como un globo. Algunas de las entrañas del demonio estaban podridas y el olor era nauseabundo. Azul. Bruto. Algunos de los estudiantes vomitaron. Intenté contenerme para no vomitar y lo logré en cierto modo. El profesor Chain fue el más cercano a la gran explosión y debería estar cubierto de tripas podridas. Pero un capullo de cadenas había impedido que algo aterrizara sobre su cuerpo. El capullo de cadenas se abrió y reveló a un profesor Chain ileso. Hizo todo con facilidad. Como si esto fuera rutinario y no la primera vez que sucedía una situación como esta. Todos los que vomiten recibirán una penalización de 100 flexiones. Dios, este tipo no podía esperar a tener algo por lo que castigar a sus alumnos. Pero entendí por qué era duro. Estaba tratando de calmar a los estudiantes en pánico, haciéndoles concentrarse más en el castigo y el dolor. En lugar de lo que había pasado. A pesar de su comportamiento. Más tarde se revelaría que el profesor Chain era el maestro que daría todo por sus alumnos. Sus futuros sacrificios y su horrible muerte lo demostraron más allá de toda duda razonable. Entonces, a pesar de su comportamiento de mierda, trato de no quejarme. Aunque incluso conocía el futuro y su verdadera naturaleza, a veces seguía siendo irritante. Como en contraste con el profesor Chain, nuestra maestra de bestias, Rana, se adelantó con una sonrisa burbujeante en su rostro. Una pequeña rana salta de entre sus pechos y se agranda hasta alcanzar el tamaño de un pequeño carruaje. Un par de chicos se sonrojan ante la escena. Nunca pensé que tendría celos de una rana, dijo uno de ellos. Apretando el puño, como si jurara vengarse del familiar de Rana. Su familiar se acercó al cadáver del demonio. La rana envolvió su lengua alrededor de los trozos de demonio y se los tragó todos. Rana se volvió hacia los estudiantes con una sonrisa. Mi demonio domesticado se llama Rana de inventario. Puede almacenar cosas dentro de su estómago, que es como un espacio separado. Cada parte de los demonios es esencial, especialmente los demonios de clase media y superiores. Los estudiantes la miraron asombrados. No estaba prestando demasiada atención a su mini conferencia y en lugar de eso concentré mis sentidos a mi alrededor. No sentí nada, pero me di cuenta de que si algo quería esconderse de mí. No sería difícil hacerlo. Cada vez que te lastimas, el Dr. Aki te hace beber pociones de sabor extraño. Son pociones hechas con el ojo de algún monstruo o algo así. Rana explicó con una mirada inocente. Una vez bebí uno de esos. Ah, maldita sea. Así que me comí un ojo de demonio. Eso es jodidamente asqueroso. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. Pero sus murmullos cesaron cuando el profesor Chain se adelantó y se paró junto a Rana. Él la golpeó en la cabeza. No les digas cosas así a los estudiantes. ¿Qué pasa si uno de ellos duda en beber una poción en una situación desesperada? Lo siento, profesor. Se rascó la nuca y tenía una expresión de vergüenza en su rostro. ¿Por qué un profesor actúa como un alumno? Actuar de forma más profesional. Ya no eres mi alumno. El profesor Chain lanza un golpe de karate sobre la cabeza de Rana. Lo siento, lo siento. Ella se disculpó con las manos aplaudidas. Lo cual no fue profesional y, en lugar de apaciguar al profesor Chain, lo enojó aún más. Lo que hizo que Rana se disculpara aún más. Como una bola de nieve rodando colina abajo, las emociones en ambos lados seguían aumentando. Solo quería mostrarles a mis alumnos la genial habilidad de mi Rana. ¿Sabes lo inútil que es mi habilidad durante las peleas? Su mejor uso es simplemente como energía de almacenamiento. Mi familiar ni siquiera puede almacenar seres vivos para sellarlos. Acaba de exponer la debilidad de su habilidad. Quería facepalm. Un exorcista explicando sus propias habilidades y debilidades era como un boxeador diciendo en la televisión donde duele más cuando un oponente lo golpea. El profesor Chain suspiró y se frotó los ojos mientras las venas se retorcían en su frente. Por primera vez desde que lo conocí, pude simpatizar con ese hombre. Ir y contarles a todos sobre tu habilidad. ¿Eres estúpido? Ahora los estudiantes no tendrán ninguna confianza en ti y se extenderán los rumores de que eres débil, siguió golpeando con karate a la joven profesora en la cabeza y reprendiéndola. Parecía que para él tratar con la profesora Rana era más difícil que luchar contra los demonios. Ojalá tuviera palomitas de maíz para ver el programa.
Esto no era algo que hubiera visto nunca en el manga. Era nuevo y entretenido en muchos sentidos. Por el rabillo del ojo, también había una niña ayudando a Gon, regalándole un pañuelo morado. Esto ayudará con el mal olor. Gracias. Realmente admiro tu perseverancia, le sonrió la joven. Tenía una expresión ingenua en su rostro. Pero ella no parecía tener malas intenciones. Si hubiera estado yo en tu lugar, ya habría dejado la escuela. Luego se dio cuenta de cómo esas palabras podrían sonar en un contexto de intimidación y rápidamente añadió. Además, no lo digo en mal sentido. Realmente creo que eres genial. Gon la miró con los ojos muy abiertos. Ella fue la primera en reconocer su arduo trabajo. Incluso se sonrojó un poco y se rascó la nuca. Yo no es nada. No deberías avergonzarte de tu talento o afinidad. Simplemente demuestra que todos están equivocados. Entonces nadie se atrevería a reírse de ti. La niña susurra algunas palabras de aliento y le levanta el pulgar. El sonrojo de Gon solo se intensificó. Era como una tetera. Mi disfrute se vio interrumpido cuando anunció el profesor Chain. Nos adentraremos más en el bosque para acampar. Mantente cerca de mí o probablemente morirás. Solo para aclarar, si mueren, dejaremos sus cuerpos aquí. Bueno, esa es una manera de motivar a tus alumnos. Con cada paso que dábamos hacia el bosque encantado, los latidos de mi corazón aumentaban. Sentí como si la muerte estuviera respirando en mi cuello. Pero no podía dejar que el miedo abrumara mis sentidos, o todo se torcería. Tengo que ser valiente. Capítulo 11, en lo profundo del bosque encantado. Una vez que nos adentramos lo suficiente en el bosque encantado, ya ni siquiera pudimos ver la pradera. El profesor Chain nos detuvo y entregó 3 pergaminos a 3 profesores. Se aclaró la garganta con una tos suave. Los equipos se dividirán en 3. Ya hemos decidido las clasificaciones y nos hemos asegurado de que todos los equipos estén equilibrados. El equipo con el resultado más bajo será castigado. Le dio los pergaminos a los maestros, y uno por uno comenzaron a leer los nombres. El primer grupo estaba formado por Gon y su rival Sei. Había un grupo de otras 8 personas, pero no recordaba sus nombres. Lo último que quería era conocer personalmente a algunas personas que morirían. Especialmente porque eran tan jóvenes y tenían toda la vida por delante. No gracias, ya tengo demasiado en mi plato. Conocerlos lo haría aún peor cuando supiera que probablemente morirían. Warrior Teacher era el líder del primer grupo. Flexionó sus músculos y sus venas explotaron. Ganar al MR Olympia en mi último mundo habría sido fácil para este tipo. No se preocupen todos. Confíen en mis músculos. ¿Todos los exorcistas de alto nivel eran así de extraños? Este tipo ni siquiera era más que un personaje de fondo en el manga. Sin embargo, era muy raro. Bets estaba en el segundo grupo, con el profesor Chain como supervisor. Todo el equipo parecía desmoralizado por eso. Maldita sea, tenemos el duro. Mierda. Estamos jodidos. Esto va a ser un infierno. A pesar de sus palabras, les tenía envidia. Entre los profesores, estar con el profesor Chain habría sido lo más seguro. Pero protestar por eso ahora sería sospechoso y algunos podrían asumir que incluso estoy trabajando con el enemigo. Después de todo, decir que vengo de otro mundo donde esto era un manga haría que cualquiera supusiera que esa era la peor excusa que jamás haya existido. No, tengo que actuar como si yo tampoco supiera nada. Simplemente sigue la corriente por un rato. Dentro del grupo en el que estaba Bets, era enorme y parecía el único digno de mención en ese equipo. Aunque hubo un par de caras conocidas del manga que habrían sobrevivido en la historia original. Entonces, a pesar de estar algo equilibrado, parecía que el equipo 2 tenía las mejores posibilidades de sobrevivir. Bets se acercó a su grupo. Hola, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Les dedicó una sonrisa. Casi todos los miembros del segundo equipo se inclinaron simultáneamente. Sí, jefe. Se parecía mucho a la Yakuza y Bets no dijo nada. Para el ojo externo, podría parecer que simplemente estaba mirando fríamente lo que había sucedido. Como si esto fuera algo cotidiano para él. Pero probablemente estaba entrando en pánico internamente. Era un gigante socialmente incómodo, si hubiera internet en este mundo probablemente sería un hikikomori, encerrado. El tercer y último grupo era el mío. Con nuestros profesores Summoner y Blaster como nuestros supervisores. El único miembro notable de mi equipo era la chica de cabello plateado. Mi corazón casi se detiene cuando vi en qué grupo estaba. Originalmente, se suponía que estaba en el mismo grupo que el personaje principal y su rival.
Pero parecía que los profesores habían decidido intercambiar algunos miembros. No recuerdo en qué grupo estaban todos los demás en el manga original. Bueno, recuerdo dónde estaba el personaje principal y algunos otros. Pero esta parte de la historia había transcurrido hacía casi 400 capítulos. Mi memoria de los pequeños detalles era, en el mejor de los casos, irregular. Aunque sí recuerdo claramente una cosa que hizo que mi corazón estuviera a punto de estallar en mi pecho. Todos los miembros del equipo de la chica de cabello plateado fueron asesinados, incluidos los maestros. Como una de las heroínas principales, esto la traumatizaría y sería un catalizador para su crecimiento en el futuro y convertirse en una persona más amable. Me importa una mierda su crecimiento futuro. Como no iba a morir por algo así. Pero sabiendo que mi equipo sería aniquilado, no, tal vez la línea de tiempo haya cambiado lo suficiente como para que ese no fuera el caso. Después de todo, los pequeños cambios suman. Mi desempeño mejor de lo normal fue lo que me puso en este equipo y no en el equipo del personaje principal. Lo cual al menos era algo mejor. Ya que en el equipo del personaje principal solo sobrevivirían él y el rival. Los tres equipos tomaron tres direcciones diferentes. La profesora Rana se presentó. Para aquellos de ustedes que tal vez no me conozcan. Soy Rana. La maestra de la clase maestra de bestias. Luego me volví hacia el otro chico desconocido. No lo recordaba del manga, pero probablemente había estado allí. Era alto y desgarbado, y vestía la ropa más extraña para el entorno. Llevaba traje y sombrero de copa. Lo que más destacaba de él era su bigote ondulado. En resumen, parecía un caballero inglés de la época victoriana. Hola muchachos. Soy el señor Ford. Pero pueden llamarme profesor Ford. ¿Cómo diablos tiene acento inglés cuando el país ni siquiera existe en este mundo? Bueno, estaba Britannia. Pero todavía no tenían el acento. ¿Sabes qué? Debería dejar de cuestionar las cosas ahora. Había cosas mejores y más productivas en las que perder el tiempo. Este era un mundo shonen, así que tuve que dejarme llevar más por la corriente. Cuestionar la rareza del mundo solo me convertirá en un personaje de fondo que está ahí para lograr un efecto cómico. Mientras caminábamos hacia algún destino desconocido. El señor Ford levantó la mano e impidió que cada uno de los estudiantes siguiera adelante. Damas y caballeros. Parece que tenemos algunos fans. Salgan, sé que están allí. Además, la próxima vez que intenten seguir a alguien, tengan más cuidado con los animales. Uno de los arbustos que estaban incómodamente cerca crujió. Salió un demonio humanoide. Con piel roja como sangre, colmillos inferiores demasiado grandes que parecían colmillos y dos cuernos cortos en la frente. Lo que más se destacó fue su tamaño, que era casi 2 veces el tamaño de una persona promedio. Era un gigante comparado conmigo, y su cuerpo parecía lo suficientemente fuerte como para partir a un humano por la mitad. Este tipo parece bastante fuerte, murmuró Rana. Jesús, mujer, eres maestra. ¿No puedes al menos actuar con confianza? ¿Por qué parecía incluso menos segura que los estudiantes? Probablemente un demonio de clase media, el señor Ford se pellizcó el bigote y tenía una mirada contemplativa en su rostro. Los animales dejaron de hacer ruido. Él es un tipo de poder. Así que su aura tiene que ser bastante alta para que todos los animales, incluso los insectos, puedan huir. Esas últimas palabras suyas parecían estar dirigidas a los estudiantes. Estaba tratando de enseñarles algo incluso en una situación como esta. El señor Ford sacó un talismán de debajo de su manga y lo imbuyó con ort. Lo que hizo que el papel se erguiera como un cuchillo y se lo arrojó al demonio de aspecto fuerte. A mitad de camino hacia el objetivo, el talismán se quemó y se convirtió en una bola de fuego del tamaño de la cabeza de un humano. Cuando aterrizó sobre el demonio, se escuchó una explosión, como si fuera una granada. Finalmente me di cuenta de por qué los humanos en este mundo nunca se molestaron en desarrollar armas modernas. Porque no lo necesitaban. Para ellos, era mejor concentrar sus esfuerzos en algo que sabían que funcionaría cuando necesitaban que algo explotara. Eso fue usar un talismán en lugar de una granada. Cuando el polvo de la explosión se disipó, la hierba se quemó. El demonio parecía ileso y sonrió. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? El señor Ford se quitó el sombrero y sonrió. Sí. Definitivamente un demonio de clase media. Eso ni siquiera lo afectó. Parece el tipo bruto que es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. El demonio caminó hasta un árbol y hundió su dedo en su tronco. Con una mano arrancó el árbol y se lo arrojó al señor Ford. Como puedes ver.
A pesar de parecer un bruto, los demonios de clase media poseen aproximadamente la misma inteligencia que un humano. No se acercó a mí en combate cuerpo a cuerpo, probablemente habiendo notado que no parezco demasiado preocupado por eso. El señor Ford no se apartó del camino. La profesora rana dio un paso adelante y arrojó su rana en el camino del árbol entrante. El demonio domesticado se agrandó y abrió su boca de anfibio. Tragar el proyectil entrante. Pero no cometa el error de pensar que solo los demonios de clase media tienen inteligencia, continuó su explicación el señor Ford. Más adelante aprenderemos cómo a veces incluso los oponentes más fuertes pueden ser derrotados. Si tienes una habilidad especial, eso es una debilidad directa. Señaló al profesor Rana. Puede que no sea buena en el combate cuerpo a cuerpo. Pero los ataques con proyectiles son en su mayoría inofensivos para ella. Ya que su demonio domesticado se traga cualquier cosa. Luego se señaló a sí mismo. A pesar de ser un blaster, mi habilidad es más peligrosa para mi oponente en el combate cuerpo a cuerpo. Pero este demonio de clase media parece alguien peligroso a quien acercarse. Mientras decía eso, una pequeña bola de Ord se acumuló en la punta del dedo del señor Ford. No era alguien a quien vi mucho en el manga. Entonces su habilidad también era un misterio para mí. Capítulo 12, lucha contra demonios. Los demonios se clasificaron en 5 clases de fuerza. Espíritus persistentes, débiles y probablemente inofensivos. Por lo general, un fantasma quería hacer algo antes de morir, pero por alguna razón no podía. La mayoría de las veces no es necesario luchar para eliminarlos. Luego vino esto. Demonios de clase baja. Demonios de clase media. Demonios de clase alta. Demonios de clase suprema. Cada uno de ellos con distintos grados de peligrosidad. Incluso el demonio de clase definitiva más débil era considerado una amenaza nacional. Los demonios en esa etapa no podían ser manejados por los exorcistas. Los demonios de clase alta solo podían ser manejados por exorcistas de élite. Aunque cada regla tenía una excepción. Entre los profesores, solo el profesor Chain era un exorcista de élite. Todos los demás eran exorcistas expertos, que era un rango inferior. Los demonios de clase media también eran peligrosos. Por lo general, se requería un exorcista experto para tener siquiera la oportunidad de matarlos. El gran demonio de piel roja parecía fuerte, e incluso yo podía sentir de alguna manera una sensación de peligro por parte de él. A pesar de no tener la capacidad de sentir energías demoníacas. Si la clasificación de los demonios fuera solo de poder, este tipo encajaría en la clase alta. Pero a los demonios se les clasificaba según el peligro, no solo el poder. Si fuera solo el señor Ford o solo el profesor Rana. Había pocas dudas de que el demonio de piel roja podría haberse precipitado hacia ellos y matarlos en algún tipo de ataque sorpresa. Ark. El demonio atacó al señor Ford. Humano. Te pelaré la piel en carne viva. Profesor. Tenga cuidado. Gritó uno de los estudiantes. No, no. No se preocupen por mí, el señor Ford agitó la mano. A veces a pesar de poseer inteligencia humana. Algunos humanos tampoco son muy inteligentes. Especialmente aquellos que están acostumbrados a resolver sus problemas solo con sus puños. Mientras decía eso, el señor Ford finalmente apuntó con un dedo al demonio que cargaba y el pequeño rayo golpeó el pecho del demonio. La capacidad del señor Ford para comprimir a Ord y dispararle fue como una bala. Quizás el Ord se expandiría dentro de su objetivo y provocaría una explosión de entrañas y sangre. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. La pequeña explosión de Ord, del tamaño de un pulgar, fue absorbida por el pecho del demonio, sin encontrar resistencia. El señor Ford no se movió en absoluto incluso cuando el demonio continuó atacándolo. Una vez que estuvo dentro del alcance de la bestia, el demonio se giró hacia un lado. Mocosos. Los mataré. Era como si estuviera luchando contra criaturas que no estaban allí. ¿Fue algún tipo de habilidad de hipnosis? Debe ser un tipo ilusorio. El largo tiempo de carga probablemente fue algún tipo de condición autoimpuesta que tuvo que cumplir antes de activar la habilidad. El señor Ford sacó una pila de talismanes y los activó con su Ord. Los arrojó al suelo alrededor del demonio. Lo cual, como si estuviera en un cronómetro, provocó que docenas de enredaderas brotaran del suelo y envolvieran al demonio. Las enredaderas estaban a punto de deslizarse por la garganta del demonio y estrangularlo hasta la muerte. Pero en ese segundo, la nubosidad de los ojos del demonio se aclaró. Solo la ira quedó atrás cuando rompió las ataduras con un fuerte tirón. Demostrando que su talla no era solo para la apariencia.
Veamos si tienes suficiente tiempo para cargar tu habilidad ahora. Saborearé comerme a los niños frente a tu cadáver sin extremidades. Mi corazón dio un vuelco cuando el suelo debajo del demonio comenzó a agrietarse mientras cargaba. ¿Fue esto? ¿Había cometido un error el señor Ford? ¿Tenía el demonio su propio poder que anulaba las ilusiones? Quizás así fue como este equipo original fue aniquilado. Los profesores murieron demasiado pronto. Cualquier contramedida en la que estaba pensando en esa fracción de segundo desapareció de mi mente. El señor Ford tenía una sonrisa en su rostro. ¿Quién dijo que mi habilidad necesitaba cargar? ¿Qué? El señor Ford no explicó, sino que mostró. En menos de un segundo, una pequeña bola de Ord se formó frente a su dedo y disparó al demonio que no tuvo tiempo de esquivar. El demonio inmediatamente dejó de moverse. El señor Ford caminó hacia el demonio de piel roja. Este último cayó de rodillas y siguió murmurando en voz baja. Esa carga durante la primera vez había sido solo para bajar la guardia del demonio y hacerlo correr hacia adelante. Era un plan simple pero brillante. Pero sí dije que mi habilidad era peligrosa en combate cuerpo a cuerpo. Se vuelve más fuerte cuanto más cerca está mi oponente. Una habilidad que se vuelve más fuerte cuanto más cerca está el objetivo es bastante mala para un blaster como yo. Peligroso también. El señor Ford tenía su dedo a punto de tocar la frente del demonio de piel roja. Pero a esta distancia, mi miserable habilidad puede ser bastante devastadora. Gritos melódicos tan pronto como el señor Ford gritó el nombre de su habilidad. Le disparó al demonio a quemarropa, y la habilidad hizo honor a su nombre cuando el demonio comenzó a gritar. Como si lo estuvieran cortando 1000 cuchillos. ¡Ah, ah, ah! Los gritos se hicieron lo suficientemente fuertes como para obligarnos a todos a taparnos los oídos. Pero aunque me dolían los oídos, no podía apartar la vista de la batalla. Mientras el señor Ford arrugó un talismán y lo agitó en la boca del demonio. Los gritos cesaron casi instantáneamente, cuando la garganta del demonio se llenó de agua. Se oyeron gorgoteos y el demonio cayó al suelo. Habiendo muerto asfixiado. Sus ojos tenían una mirada aterrorizada, como si hubiera visto al mismo diablo. Casi le pregunté al señor Ford qué le había mostrado al demonio. Pero decidí que era mejor mantener la boca cerrada. No sabía mucho sobre él por el manga, podría encontrar ofensivo hacer esas preguntas. En este campo de entrenamiento, haría todo lo posible para estar del lado bueno de mis protectores. Su habilidad parecía ignorar todas las defensas. Probablemente sería aún más peligroso contra los humanos. Con un disparo para ponerlos bajo una ilusión y luego simplemente cortarles el cuello. El señor Ford no tendría que tomarse la molestia de estrangularlos hasta la muerte. Aunque con la eficiencia y calma con la que se lo hizo al demonio, era como un profesional. ¿Cuánta práctica tuvo que ser tan bueno en algo así? Ahora que todo esto está hecho. Volvamos a la lección, ¿de acuerdo? El señor Ford aplaudió para recuperar la atención de todos. Como si no hubiera habido una lucha a muerte. Yo también estoy listo. Dijo Rana mientras guardaba el cuerpo del demonio muerto y hacía que su demonio rana se convirtiera en su tamaño pequeño. Me acabo de dar cuenta de algo. Las habilidades de estos dos profesores cubrieron bastante bien las debilidades del otro. Si la rana familiar de Rana pudiera tragarse los rayos de Or también. Entonces ella y el señor Ford formaban el equipo perfecto. Además, afortunadamente, están de mi lado. Pero ¿cómo diablos murieron en la historia original? ¿Había algún inconveniente en sus habilidades que mantenían en secreto? Tal como él dijo. Continuó la lección habitual y acampamos en medio del bosque. Mientras esperamos que algunos demonios vengan a buscarnos. El señor Ford había derramado una especie de poción en el suelo. Esta fue probablemente la razón por la cual ni siquiera 10 minutos después de establecer el campamento, una anaconda con 2 cabezas se deslizaba por el campamento. Esperando a que uno de nosotros pasara por encima del círculo protector que había creado el profesor Rana. Parecía que la profesora Rana conocía bastante bien los rituales y las barreras protectoras. Algo que de alguna manera compensó su falta de poder de lucha. A pesar de su personalidad tonta y su falta de confianza en sí misma, seguía siendo una exorcista experta. Porque incluso para calificar para el examen de exorcista experto, había que participar y completar al menos 10 misiones. Está bien, damas y caballeros. Parece que tenemos nuestro primer demonio en el ataque. Una serpiente de 2 cabezas, este es un demonio de clase baja. Tampoco es muy raro, así que aquellos de ustedes que hayan leído los libros deberían conocer sus debilidades. El señor Ford era todo lo contrario de nuestro otro profesor.
Estaba lleno de confianza, tanto en sí mismo como en los estudiantes. Antes de que alguien más pudiera decir algo, levanté la mano inmediatamente. Señor. ¿Puedo ser el primero en luchar contra ello? Este era un examen de combate, y aunque estaba aterrorizado, era mejor manejar esto ahora antes de que la situación se salga de control. Cuando las cosas se van a la mierda, el último lugar en el que me gustaría estar es luchando contra un demonio por primera vez. Me vendría bien la experiencia. Bueno, entonces sal del círculo. No te preocupes, te daré consejos durante toda la pelea. Así que ganar debería ser fácil. El señor Ford me levantó el pulgar con lo que ahora era su sonrisa característica. Una sonrisa que no estaba segura mostraba confianza o simplemente arrogancia. La línea que separaba la arrogancia y la confianza era bastante delgada. Ser arrogante en algo en lo que eres bueno puede hacerte parecer confiado. Esos pensamientos rápidamente desaparecieron de mi mente cuando dejé el círculo protector. El demonio serpiente de 2 cabezas estaba del otro lado. Pero se dio cuenta de que salía y se movió más rápido que un guepardo. Mierda. ¿No es demasiado rápido para alguien de su tamaño? Ambas cabezas me sisearon mientras intentaban morderme. Salté, esquivando una de las cabezas. En la fracción de segundo que mis pies dejaron el suelo, me di cuenta de mi error. La segunda cabeza se movió y estaba lista para morderme. Al estar en el aire, no pude esquivarlo. Ni siquiera tuve tiempo de pensar. Giré mi cuerpo y blandí mi espada como un torpedo. En mi última vida, tal movimiento en el aire habría sido imposible. Pero aquí mi espada le dio al demonio algunos cortes en la boca, y la segunda cabeza de serpiente retrocedió. Siseó de dolor. Cuando aterricé en el suelo, respiré profundamente. Lección 1. No saltes demasiado alto al esquivar. Podría saltar más alto que cualquier jugador de baloncesto en mi última vida. Pero solo porque pudiera, no significaba que fuera un buen movimiento en una pelea. La serpiente de 2 cabezas estaba a punto de atacarme nuevamente. Pero la cabeza herida era más lenta y parecía permanecer justo fuera del alcance de mi espada. ¿Estaba asustado? Durante ese momento, me sentí extrañamente tranquilo. Quizás fue el shock. No sé. Pero sea lo que sea, no fue nada malo ya que me sentí lo suficientemente lúcido como para tomar la decisión correcta. Antes de que la cabeza de la serpiente pudiera morderme. Agarré mi katana, la espada que mi familia me había dado. No era nada especial, pero era mejor que las espadas normales que existen. Aunque era un demonio de clase baja. Todavía estaba muy por encima de mí en todo poder físico. Lo que significa que no sería capaz de derrotar tal cosa sin sacar algo a mi favor. Normalmente, algo así para los exorcistas sería su habilidad especial. Pero yo no iba a hacer eso. En cambio, robaría el movimiento que el personaje principal usaría contra Yamata no Orochi más adelante. Salté una vez más, un poco demasiado alto. La serpiente abrió la boca y me hice un ovillo. Las paredes de la garganta de la criatura estaban pegajosas y repugnantes. Las serpientes demoníacas de 2 cabezas tenían veneno. Pero solo en los colmillos, y me había dejado tragar. Se sintió como una experiencia surrealista, como si alguien más estuviera moviendo mi cuerpo. ¿Fue esto un efecto secundario de mi habilidad exorcista? Tan pronto como sentí mi cuerpo tragado hasta la mitad del cuello del demonio. Donde 2 canales de las 2 cabezas se unían en uno. Blandí mi espada y se escuchó el chirrido de una serpiente. Mi espada cortó su carne como si fuera mantequilla y medio decapitó al demonio. Cuando la espada se atascó en el cuello de la segunda serpiente. Pero incluso entonces, no pudieron hacer nada mientras yo seguía cortándolo como si mi katana fuera un hacha. Dejando las 2 cabezas de la serpiente en el suelo, entregándolas. Entré apresuradamente al círculo protector. En caso de que hubiera otro demonio a punto de atacarme. Fue entonces cuando todo me atrapó. El olor vil y todo lo que me rodea. Parte de la carne de la garganta de serpiente y los jugos internos habían entrado en mi nariz. Se había deslizado por mi garganta y no había nada que pudiera hacer al respecto, incluso después de estornudar un par de veces. De alguna manera pude saborear los jugos salados. Jodidamente asqueroso. Azul. Entonces vomité en el césped como si no hubiera un mañana. ¿Cómo diablos hizo el señor Ford hacer que luchar contra los demonios pareciera fácil y casi elegante?